¡Increíble! Ella enfrentó al jefe de la mafia por su hermana y lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento. María se encontraba en su oficina, el ruido de la ciudad resonando a través de las ventanas abiertas cuando su teléfono sonó. Era Laura. La voz de su hermana, temblorosa y rápida, cortó la brisa. «María, necesito tu ayuda. El lobo me está buscando». La frase resonó como un eco en su mente, desencadenando un torrente de miedo. Sabía exactamente quién era el lobo. Su reputación manchada de sombras amenazaba como un ladrillo en su pecho. Después de todo, había pasado años intentando proteger a Laura de esa vida. Ahora, la pesadilla se hacía realidad. Mientras colgaba, un frío sudor la recorrió. La decisión era clara, pero el miedo la envolvía como una manta pesada. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Ser abogada no solo era su sueño, era su responsabilidad, pero Laura siempre había sido su prioridad. María se levantó, una mezcla de determinación y desasosiego en cada paso. Esa noche cruzaría el umbral de un mundo que había hecho todo lo posible por evitar. El club nocturno, con sus luces parpadeantes, la recibió como un monstruo que esperaba a su presa. El ambiente era denso, impregnado de humo y desesperación. Con cada paso que daba, sentía el zumbido de la música como un tambor que latía en su pecho. Las miradas de los presentes se posaron sobre ella, la joven abogada que estaba a punto de desafiar a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Pero no podía dar marcha atrás. Laura estaba en juego. Al llegar al escenario, encontró a su hermana. Laura, con un brillo opaco en sus ojos, se veía atrapada entre el glamour y la trampa. «Tienes que salir de aquí», le urgió María, apretando su mano. Los murmullos crecieron y el aire se volvió más pesado. Podía sentir cómo su propia respiración se agitaba, la presión en su pecho aumentaba como un ancla. El lobo no estaba lejos, su figura dominante sobrevolaba el lugar como una sombra malévola. La música se detuvo de repente y un silencio tenso se extendió. En ese instante, María sintió la urgencia de actuar y al mismo tiempo el miedo de lo que eso significaría. Recordó las palabras que su madre le había dicho una vez: «Siempre protege a la familia». Pero, ¿protegerla significa confrontar a el lobo? La incomodidad de sus propios sacrificios comenzó a intensificarse. Su carrera, su seguridad, su cordura, todos pendían de un hilo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios ¿desde dónde están viendo? Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa abrupta interrupción anhelaba romper el hechizo de angustia, pero la tensión era implacable. María se encontró cara a cara con el lobo, el hombre cuya sonrisa era un espejo de cálculos oscuros. ¿Así que una abogada quiere jugar con el fuero?, se burló, sus ojos brillando con desafío. Inmediatamente, las palabras le fallaron, y un momento de pánico paralizó su mente. Su valor estaba en riesgo, su identidad desmoronándose, mientras su hermana la miraba con desesperación. Estaba atrapada, un péndulo entre la razón y la rabia, entre la protección de Laura y la exigencia de su propia vida. La sala se tornó un campo de batalla, donde los dilemas morales surgían como fantasmas de su pasado. ¿Qué tan lejos se atrevería a llegar? Dudar significaba fracaso. Mientras su mente giraba, percibía que la historia de su familia, llena de sacrificios y sombras, estaba a punto de revelarse con una fuerza devastadora. Sin embargo, lo que el lobo tenía para decir podría cambiarlo todo. María se preparó con la respiración entrecortada, sabiendo que la respuesta podría destruir la frágil línea entre la guerra y la paz que había mantenido durante tanto tiempo. Justo cuando iba a desafiarlo, una revelación impactante quedó suspendida en el aire, dejando su futuro en la cuerda floja.
como un sol colgante, esperando caer. María sintió que el tiempo se detenía. El ambiente se volvió denso. Las miradas de los presentes eran como garras afiladas, dispuestas a desgarrar su determinación. El lobo, con su carisma oscuro, se acercó. «¿Qué es lo que te impulsa a querer protegerla, abogada?», preguntó, su voz suave pero amenazante. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En ese instante, no solo estaba en juego su carrera, sino su esencia misma. La presión aumentó, y con ella, la necesidad de tomar una decisión, de pronunciar palabras que cambiarían el rumbo de su vida y la de Laura. Sabía que enfrentarse al lobo no era simplemente defender a su hermana. Era desafiar un mundo que la había condicionado a mantenerse al margen. Proteger la familia es más que un deber, es un valor que defiendo por encima de todo. Logró articular, sintiendo que la verdad resonaba en su interior. Cada sílaba contenía la fuerza de todos esos sacrificios que había hecho, la tristeza de su niñez y la esperanza de un futuro diferente. El lobo sonrió, divertido. ¿Y qué harás si el precio de protegerla es tu propia libertad? María se sintió expuesta, casi vulnerable, pero el desafío en su mirada se intensificó. «No me intimidarás, eres un monstruo, y estoy aquí para acabar con tu reinado de miedo», pronunció con una firmeza inesperada, descubriendo una fortaleza que no sabía que tenía. Esa respuesta fue como un tiro en la oscuridad. La tensión en el aire era palpable. Y mientras el lobo se desvanecía en su burla, ella sintió que había cruzado una frontera. La abogada en ella había despertado en un contexto donde los documentos legales y los argumentos ya no servían, eran impotentes. Ahora debía confiar en su instinto, en su capacidad para maniobrar en un mundo que carecía de reglas. La mirada desafiante del lobo reveló que no todo estaba perdido. «Bien entonces, hagamos esto interesante», dijo, inclinándose hacia María. «Si logras salir de esta noche con algo que te haga sentir vencedora, tal vez reconsideraré a tu hermana». Ese comentario palpitó en su mente, una alternativa aterradora, pero no tenía opción. Considerar la propuesta sería hacer un pacto con el diablo, y sin embargo, el instante ofrecía más riesgo del que nunca había enfrentado. Consciente de que debía actuar, su mente se puso en marcha. Necesitaba un plan, una estrategia no solo para salvar a Laura, sino para salir ilesa de esta trampa. María se adentró en su propia mente, recordando las herramientas que había adquirido en su carrera como abogada. Cada caso, cada argumento, cada victoria era un ladrillo construyendo su capacidad para articular su posición, para manipular palabras como armas. Su experiencia ahora le ofrecía ventajas inesperadas en un campo donde la ética se desdibujaba. Mientras la tensión en el ambiente crecía, se planteó un reto personal. Si el lobo quería una prueba de su valía, ella se lo daría. Buscaría las vulnerabilidades en su poder, los cabos sueltos que pudiera aprovechar a su favor. La libertad de Laura debía ser su prioridad, y eso significaba enfrentarse no solo al lobo, sino a su propia concepción del miedo. Cuando decidió que no iba a ser una víctima más, un nuevo descubrimiento la sacudió. Enfrentar al lobo la llevaba a explorar límites desconocidos, fortalecer su voz, desafiar sus miedos más profundos. María se sintió renovada, decidida a jugar su carta más poderosa, el conocimiento del sistema que él despreciaba, y las sombras que acechaban su imperio. Esa noche, aprendió que su propia transformación podía ser el arma más letal, y que ella era mucho más de lo que había asumido hasta entonces. Pero la revelación más impactante fue que esta batalla no solo se libraba en las calles, sino también en su interior. Justo cuando sintió que su determinación la elevaba, la música volvió a sonar, y el resto de la sala pareció reconfigurarse. El público empezaba a murmurar, y la inquietud se desataba de nuevo. María se dio cuenta de que cada segundo contaba, y que un solo movimiento podía marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre su vida y la de su hermana. En ese preciso momento, la puerta se abrió de par en par, revelando a un grupo de hombres que parecían ser parte de la misma mafia, pero con una misión diferente. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora, la trama se complicaba aún más y el futuro se tornaba incierto. A medida que se concentraba en la llegada de estos nuevos actores, el corazón de María latía
con fuerza, sabiendo que cada decisión que tomara en las próximas horas decidiría no solo su destino, sino el de Laura y, por primera vez, su propia tranquilidad. La lucha apenas comenzaba, y la verdadera batalla era contra sí misma. María no podía despegar su mirada de la puerta recién abierta. Los nuevos hombres eran como sombras que se deslizaban por la sala. Su presencia era suficiente para cambiar la atmósfera. Había un aire de peligro palpable, y la importancia de cada segundo se intensificaba en su mente. Sentía que las apuestas se elevaban a niveles insospechados, mientras la oscuridad del lugar la envolvía. Cuando uno de ellos, de rostro curtido y un aura intimidante, hizo contacto visual con ella, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. En su interior, María sintió el eco de su propia voz retumbando. «Debo actuar, no puedo esperar más». Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el pánico, esa convicción la empoderó. La preparación de sus años como abogada se activaba instintivamente. Recordaba las estrategias que había desarrollado en el tribunal, las formas en que había hecho que testigos temieran hablar. En este entorno caótico pasaba a ser la estratega que siempre había sido. Pero esta vez el escenario era la vida real, y la jugada no se trataba únicamente de ella, sino de Laura. Sin embargo, la lucha personal también era interna. El lobo, aún presente, se movía como un rey entre sus súbditos. Un gesto sutil de su mano daba órdenes silenciosas. Un sudor frío le recorrió la frente a María. Se dio cuenta de que su desafío no solo consistía en demostrar su fuerza ante él, sino en superar su propia incertidumbre. Las palabras que antes había pronunciado parecían vulnerables en comparación con la vorágine que se avecinaba. Mientras los nuevos hombres avanzaban, lo inevitable llegó a su mente. ¿Habría alguna forma de utilizar lo que sabía sobre el lobo, sobre su imperio? La ley era su campo de juego, y aunque en este contexto no era suficiente, había un destello de esperanza en esa posibilidad. Empezó a entrever que había secretos sin descubrir sobre las operaciones de la mafia, conexiones con el sistema, puntos de corrupción que podrían ser su carta ganadora. El hombre que la había mirado directo a los ojos se detuvo a unos pasos de ella, su mirada implacable. «¿Sabes quién eres, abogada?», preguntó, su voz profunda resonando como un eco. «No eres más que una intrusa en un mundo que no comprendes». María sintió que en esa frase había un desafío y a la vez un reconocimiento de su existencia. Era un momento crítico. Podía dejarse abatir o defender su terreno con la astucia que había cultivado a lo largo de los años. «Puede que no sea parte de este mundo, pero tengo más motivos que muchos con los que has estado», contestó, y tomó una decisión. No iba a ceder el control, ni iba a permitir que se rieran de su valía. La conexión emocional que sentía con Laura la impulsaba, no solo como hermana, sino como profesional, decidida a usar cada herramienta a su alcance. El hombre la miró con desprecio, pero en su interior, María sintió una chispa de desafío. No podía esperar a que el tiempo se agotara, así que decidió actuar. El lobo había despertado una versión de ella que jamás había visto, impulsando sus miedos a la superficie, pero ahora también su determinación. Con un gesto firme, se plantó frente a todos, consciente del impacto de su voz. «Voy a probar que diferentes reglas se aplican para mí. Este juego tiene más capas de las que crees». El lobo arqueó una ceja. «¿Y qué planeas hacer, abogada?». La pregunta era retórica, pero ella notó que había un matiz de interés detrás de su burla. «Voy a descubrir cuáles son tus secretos, las conexiones que crees que tienes bajo control. Hay más aliados en este juego de lo que imaginas. El sistema y yo tenemos una historia, y tú eres solo una parte de un capítulo mucho más grande. No te subestimes». El lobo se quedó en silencio, evaluando sus palabras. En ese momento, María comprendió que no solo estaba enfrentando al jefe de la mafia, sino que estaba negociando con su propia historia, sus miedos absorbentes y la fuerza que había estado guardando durante años. El ambiente se volvió a cargar y el murmullo de la sala aumentó.
Aquella declaración era el comienzo de una guerra que no solo iba a librar por su hermana, sino por su propia identidad. Cuando todo parecía a punto de explotar, los nuevos hombres hicieron una señal al lobo y, en ese instante crucial, María supo que lo que empezaba a revelarse era solo la punta del iceberg. El futuro se oscureció aún más, y mientras su mente trabajaba a 1000 por hora en la búsqueda de su siguiente movimiento, se dio cuenta de que también podría haber aliados en el lugar más insospechado. La pregunta era, ¿podría confiar en ellos? A medida que la situación se tornaba más complicada, se sintió al borde del abismo, donde decisiones inesperadas podrían cambiar el curso de sus vidas. Una batalla ya había comenzado, pero el choque de titanes apenas era un juego de sombras. La inquietante sensación de que la verdadera prueba estaba por llegar la impulsó a prepararse para lo que vendría. Ella sabía que no era solo cuestión de sobrevivir, sino de desafiar todas las reglas. El entorno en silencio absoluto. El lobo, con la mirada fija, apenas parecía procesar su respuesta. Para María, aquel instante se convirtió en un vacío profundo que absorbía todos sus pensamientos. Sabía que no podía permitirse titubear, debía mantenerse firme, recalibrar sus emociones y cada uno de sus movimientos. En medio de la incertidumbre, un nuevo sentido de propósito comenzó a florecer en su interior. El juego que había comenzado no solo ponía a prueba su profesión, sino también su esencia misma. Mientras sus ojos evaluaban a los hombres en la sala, la abogada trataba de discernir la dinámica de esta nueva faceta del juego, quién era realmente amigo y quién enemigo. Analizaba cada gesto, cada mirada, como si se tratara de un juicio cargado de implicaciones, y allí volcó su formación legal, ese instinto de supervivencia nato de quien ha pasado años lidiando con el engaño. Algo más profundo despertaba dentro de ella. María recordó situaciones en las que había tenido que actuar rápido, el crujir de un argumento en la sala del tribunal, la tensión extraordinaria de un juicio decisivo. Se dio cuenta de que había entrenado su mente para pelear, pero era su corazón el que la guiaba ahora. Ese amor fraternal se convertía en su mayor fortaleza. No estoy aquí solo para mí. Estoy aquí por Laura, se reiteraba, mientras su determinación crecía como un fuego incontrolable. El lobo, consciente de su presencia casi desafiante, se movió hacia adelante, como si intentara volver a establecer el control. Crees que tienes la audacia para cuestionar mi poder, pero no entiendes el costo que eso conlleva. ¿Qué harás cuando te enfrentes a lo que realmente soy? Su voz acentuaba la amenaza, intensificando la atmósfera, mientras los presentes contenían la respiración. María respiró hondo. No podría dejarse intimidar por las advertencias de aquel hombre. La posibilidad de controlar la situación giraba a su favor si lograba actuar con estrategia. Ignorando la descarga de adrenalina en su sistema, observó a su alrededor. Si había algo que había aprendido en su carrera, era que incluso en las situaciones más ineludiblemente peligrosas, siempre existía una fisura que podía ser aprovechada. Sus pensamientos se centraron en la frase que había decidido pronunciar. Este juego tiene más capas de las que crees. No era solo una declaración vacía, era su mantra. Con esa convicción, trazó un plan mental que exploraría los secretos del lobo, y se prometió a sí misma neutralizar sus puntos fuertes. Con una lucidez renovada, comenzó a recordar detalles de casos previos. Sabía que incluso los líderes más implacables tienen vulnerabilidades. La corrupción, los malos tratos, las lealtades forzadas podían ser sus aliados en esta guerra. Sin que nadie lo notara, comenzó a involucrarse con el ambiente. Pronto tendría que hacer alianzas, casi de modo clandestino, pero en su mente ya se dibujaba un perfil de posibles colegas dentro de aquel nido de víboras. La noche, que antes parecía oscura, empezaba a dar muestras de una luz tenue, en donde algunos eran aliados, quizás otros nuevos enemigos. De pronto, una figura emergió de la multitud, un hombre que había sido un conocido en el pasado. Su presencia era inesperada y reveladora. María sintió allí una oportunidad, la posibilidad de solicitar apoyo, un camino crucial que podría cambiar las reglas del juego.
Sin embargo, la pequeña esperanza que crecía dentro de ella venía acompañada de un riesgo. Confiar en las viejas conexiones también significaba abrirse a traiciones, a decepciones. Se encontraba nuevamente en un cruce de caminos, donde la lógica y la emoción podían conducirla a decisiones letales. Sintiendo que el tiempo se desgastaba, hizo un gesto sutil en dirección a aquel hombre. La tensión se convirtió en acción, y cuando sus miradas se encontraron, pudo vislumbrar una chispa de reconocimiento. Ella sabía que estaba a punto de urdir algo que podría volverse decisivo, pero en su interior la inquietante pregunta permanecía. ¿Su movimiento sería suficiente para moldear el destino de ella y de su hermana? Mientras los murmullos se alzaban y la atmósfera se cargaba de expectativa, María sostuvo su mirada firme. Detrás de cada elección había un camino a tomar, un laberinto que atravesar. El enfrentamiento no había hecho más que comenzar y la adrenalina sostenía el hilo de su historia personal. Enterrar lo que había hecho hasta ahora sería un error. En cambio, cada decisión sería una revelación, un paso hacia un futuro impredecible. Estaba lista para descubrir no solo los secretos del lobo, sino también los de su propio corazón. Sin tiempo que perder, María tomó una respiración profunda y se dispuso a dar el siguiente paso en esta danza peligrosa, convencida de que, a pesar de todo, la victoria que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Una sala llena de sombras en suspenso. La mirada de aquel hombre conocido como el lobo estaba impregnada de amenaza, pero María no iba a retroceder. La decisión de dar ese paso, de arriesgarse, surgía del deseo de proteger a Laura, de tomar las riendas de su destino con una claridad que creía inquebrantable. Con cada segundo que pasaba, los murmullos aumentaban, una mezcla de curiosidad y temor llenaba el aire. María no podía permitirse las distracciones. Su objetivo era claro, establecer una conexión con aquel antiguo conocido y al mismo tiempo mantener su propio juego en secreto. En un rincón de su mente, una voz seguía insistiendo en la idea de que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Ella avanzó hacia el hombre cuya mirada aún le era familiar. El instante en que traspasó la distancia entre ellos fue como el crujir de una cuerda tensada al borde de romperse. En un movimiento decidido, extendió su mano. «Carlos, necesitamos hablar». Las palabras fluyeron con la mezcla suave de desafío y necesidad. Carlos jamás fue una figura perentoria, pero su frecuencia de aparición en la vida de María había mermado. Dejó de ser parte del círculo que ella había cultivado en años de trabajo arduo. Y sin embargo, algo en su expresión le indicó a María que se encontraba en crisis. Su rostro, adusto pero no inamovible, parecía un reflejo de sus propias dudas. «¿Qué hacemos aquí, María?» Su tono era grave, pero una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. «No te debería haber traído aquí, te he advertido». «Lo sé», interrumpió ella, su voz manteniendo una firmeza que emergía de la convicción. «Pero Laura está en peligro, y tú eres la única persona que puede ayudarme». A pesar del riesgo, lo que verdaderamente la impulsaba en ese momento era el desafío interno, el anhelo de reconocer sus propios límites y sobrepasarlos. Cada palabra que pronunciaba, cada contacto que buscaba, la acercaba no solo a Carlos, sino también a una nueva versión de sí misma. El juego se había vuelto más peligroso, pero María dejó que la adrenalina fluyera como un ejercicio liberador. «Quiero que me digas lo que hay detrás de la fachada de este lugar», continuó. «Sé que conoces a el lobo mejor que nadie». Esa revelación se instala entre ellos como una pieza de ajedrez en un tablero invisible. Carlos susurró algo entre dientes, conteniendo lo que podría ser un secreto valioso. Pero antes de que pudiera articularlo, una mano abrupta interrumpió, alzada con la intención clara de sofocar cualquier conversación clandestina. «No hables más de lo que no sabes». La voz, aguda y autoritaria, provenía del mismo el lobo con su mirada cargada de cólera. La tensión era palpable. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el peso de su decisión amplificándose.
En ese instante, su mente se abría ante la posibilidad de que había subestimado no solamente a su adversario, sino también su propia capacidad para maniobrar. A años de practicar los recodos del derecho, había olvidado que en el juego de la vida no siempre podía obtener control a través de la lógica legal. Y ahora se trataba de dar la cara, de enfrentarse a un ser lleno de poder sin todo el respaldo que había imaginado. A medida que la atmósfera se tornaba más densa, la seriedad del momento no le permitió pensar en el miedo. «No le tengo miedo», resonó en sus pensamientos, clamando ser cierto. Luego se volvió hacia Carlos, dispuesto a sostener su mirada, incluso frente a la furia desatada del lobo. «Si podemos trabajar juntos, podemos salir de esto», musitó, cada palabra impregnada de decisión. «Pero necesito tu ayuda para descubrir quién realmente es el lobo». La batalla apenas comenzaba, y mientras María enfrentaba no solo a sus enemigos de carne y hueso, sino también los demonios internos de sus propios temores, la resolución de obtener respuestas era más fuerte que nunca. Sin saber si el camino sería de victorias o fracasos, su próximo paso estaba definido. Debía arriesgarse a hacer crecer su red de aliados, aun si eso significaba profundizar en un mar de incertidumbre. ¿Sería su confianza en Carlos suficiente para navegar por este tormentoso mar de traiciones? La inquietud comenzó a tomar forma nuevamente mientras la sala oscurecía aún más con la mirada amenazante del lobo. María comprendía que, más allá de la lucha por su hermana, esta era también la lucha de autodescubrimiento, una búsqueda de la valentía que nunca había realmente explotado. Sin un camino claro, la decisión de actuar era solo el principio de un camino peligroso. María sintió que el aire se espesaba mientras sus palabras se deslizaban entre la tensión de la sala. El lobo seguía observándola como un depredador que no se apresura a atacar. Cada segundo que pasaba, sentía que el peso de sus decisiones se expandía en su pecho, una mezcla de valentía y ansiedad. «Una alianza no puede comenzar en la sombra de una amenaza», continuó ella, mirando a Carlos con una firmeza renovada. «Si hay algo que he aprendido en el camino que me ha traído aquí, es que el miedo se alimenta de la ignorancia. No puedo permitir que eso nos atrape». Carlos la estudió con una mirada que mezcla desconfianza y fascinación. Su expresión parecía vacilar entre la protección y la complicidad. No obstante, él sabía que había que actuar con rapidez. El tiempo no era un aliado, y en aquel escenario hostil, cada instante podría ser crucial. «Escucha», dijo Carlos, conteniendo su voz. «El lobo se mueve en un mundo donde la traición es moneda común. Te has adentrado en aguas profundas y no tendrás pie a tierra si no comprendes las reglas del juego». «Dímelas entonces», desafió María, su voz firme. «Si de verdad te importa Laura, necesitamos ser transparentes. Esa es nuestra única opción. La vulnerabilidad, como tú dijiste, puede ser una fortaleza». Sus palabras parecieron resonar en la habitación, generando eco entre las sombras que los rodeaban. El lobo alzó una ceja, intrigado por la determinación y el arrojo que emitía. María no se estaba retractando, estaba construyendo su propio camino entre la tensión y el peligro. «Está bien», concedió Carlos, respirando hondo. «Conozco un lugar donde podemos hablar sin ser escuchados. Pero una vez que estemos allí, debes prometerme que seguirás mi lid. Tu impulso por la justicia es admirable, pero en este juego lo que menos necesitas es actuar con el corazón». La decisión de María se veía cada vez más clara, como una brújula que apuntaba a un nuevo norte. «Lo prometo», dijo. La adrenalina seguía zumbando a través de su cuerpo, pero también había una hoja de determinación afilada. Se movieron con rapidez hacia el lado opuesto de la sala, en un rincón menos iluminado, el ambiente pesado pero cargado de posibilidades. María no podía dejar de pensar que cada paso la acercaba a una versión de sí misma que nunca había imaginado. Su mente funcionaba a 1000 por hora, evaluando siempre cada posible escenario y cada movimiento futuro. Mientras cruzaban la entrada hacia el espacio más aislado, Carlos continuó. «El lobo no es solo un hombre,
Es un ícono, un hombre que se mueve en la existencia de secretos, falsedades y despiadada ambición. Si quieres enfrentarlo, primero tienes que entender su mundo desde adentro. Infiltrarte no es un juego, es un compromiso real que podría costarnos todo. María asintió, sabiendo que se encontraba en la cuerda floja entre el deseo de salvar a su hermana y la posibilidad de perder lo que más amaba. Al mismo tiempo, en el horizonte de su mente, una chispa de reconocimiento emergía. Esta era su oportunidad, de moldear no solo su destino, sino también el de Carlos. En esta encrucijada, ¿qué necesitas que haga?, preguntó, el eco de sus palabras resonando con claridad. En su interior, la pequeña voz de duda se apaciguaba, sustituida por la certeza de que estaba tomando el control. Quiero que uses tus habilidades como abogada, le indicó. Necesitamos comprender el ámbito legal detrás de las actividades de El Lobo. Su fortaleza está en su anonimato, pero si exponemos sus movimientos, podremos debilitarlo. Una conexión comenzó a forjarse entre ellos, no solo como aliados, sino como dos personas que se enfrentaban a una encrucijada crucial en sus vidas. Las decisiones comenzaron a revelarse como hilo conductor de una narrativa que se entrelazaba cada vez más. El avance de María en este infierno podría ser el inicio de un viaje transformador, donde cada paso les acercaba más a la verdad. Pero, en lo profundo de su ser, temía que la verdad también pudiera conducir a consecuencias devastadoras. «No tengo tiempo que perder», murmuró, buscando en sus entrañas el coraje que le faltaba. «Dame instrucciones, y actuaré sin dudar». Mientras tanto, el rostro de El Lobo aparecía nítido en su mente, una figura que encarnaba el miedo, la intimidación y la ambición desmedida. Lo que no imaginaba era que al dar estos pasos, convertirse en presa del mismo destino que había hecho de su vida un laberinto, podría también abrir la puerta hacia un camino inesperado de revelación. Justo antes de que Carlos pudiera responder, el sonido ensordecedor de muebles siendo movidos y la risa burlona de un grupo de hombres irrumpen en la solidaria atmósfera que habían comenzado a construir. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaría realmente preparada para lo que estaba a punto de desatarse? La inquietud de que el lobo estaba más cerca de lo que pensaba se adueñaba de ella. «Es hora», dijo Carlos, mirando hacia la entrada. En su mirada había una mezcla de determinación y temor. El verdadero juego apenas iba a comenzar, y María comprendió que el camino hacia la verdad podría convertirse en un viaje hacia su propia oscuridad. Mientras se preparaban para afrontar lo desconocido, una duda retumbó en su mente. ¿Sería capaz de sostener el peso de esa verdad? La inseguridad sobre lo que estaba a punto de descubrir la asaltaba con más fuerza que nunca. María sintió que su corazón latía desbocado, mientras el sudor comenzaba a acumularse en su frente. La sala, oscura y cargada de secretos, se convertía en un escenario donde cada paso que daba podría cambiar el rumbo de su vida y el de su hermana. La idea de enfrentar el lobo era aterradora, pero más aterrador aún era el hecho de que sus acciones podrían tener repercusiones mucho más allá de lo personal. Ahora, con Carlos a su lado, entendía que debía utilizar su formación como abogada para explorar un mundo que nunca había considerado. La ley había sido siempre su herramienta, su escudo. Aunque había trabajado para corregir injusticias, este era un terreno traicionero, donde lo correcto y lo incorrecto se diluían con facilidad. Había una línea delgada entre el uso ético de su conocimiento y el juego sucio que el lobo dominaba. Primero debemos investigar todas las conexiones que tiene el lobo con el sistema legal, dijo Carlos, rompiendo su ensimismamiento. Necesitas empezar desde la base. Todo lo que hagas debe estar respaldado por pruebas concretas. La teoría no nos servirá de nada. María asintió, sintiéndose más firme a medida que el desafío se delineaba. Intentando no dejarse llevar por el pánico, decidió anotar mentalmente los pasos a seguir. La metodología legal había sido, durante años, su refugio. Podía regresar a eso. Podía aprender a volver a ser la estratega que había sido en el tribunal, pero ahora con el trasfondo de una vida real en peligro. «Necesito crear un perfil de El Lobo», murmuró, volviendo al instante a su mente analítica. «Si comprendo cómo opera, puedo establecer qué leyes podría estar quebrantando». Carlos la observó con interés. «Tienes que infiltrarte, pero también debes estar lista para adaptarte a situaciones imprevistas. Esto no es un juicio, María, es un juego mortal, y te lo digo porque no quiero perderte». La sinceridad en sus ojos la inmovilizó un segundo.
Las palabras de Carlos le recordaron la fragilidad de su situación. Ella no solo luchaba por su hermana, sino que ahora también estaba cuidando de su propio futuro en un mundo que jamás había considerado peligrosamente excitante. «Haré lo que sea necesario para que Laura esté a salvo», replicó, su voz más decidida que nunca. La responsabilidad se apoderaba de ella, imbuyéndola de determinación. La mujer que había sido siempre había vivido en los márgenes de la justicia, pero ahora era tiempo de cruzar esa línea. Mientras hablaban, una idea poderosa comenzó a germinar en su mente, la necesidad de construir un equipo. Sin recursos, sin una red de aliados, esta misión era una perdición 1000 veces más peligrosa. «Carlos, necesitamos más que solo nosotros dos. Debemos contactar a otros que entiendan a El Lobo, personas que puedan ayudarnos a desenmascararlo». Carlos sabía que tenía razón. Sin embargo, la idea de involucrar a más personas intensificaba la posibilidad de que todo se desmoronara. La desconfianza era un veneno en aquel mundo, y si no procedían con cautela, podrían acabar traicionándose unos a otros. «Debemos ser cuidadosos sobre a quién contactamos», accedió, aunque una parte de él se retorcía ante la idea de arriesgar más vidas. María sintió una mezcla de adrenalina y miedo, la anticipación y el río de posibilidades emergían. Su mente trabajaba en la caída de las piezas en el rompecabezas de su vida. Ya no era solo la abogada que trataba de hacer justicia, ahora se había convertido en un cazadora de verdades dentro de un mundo lleno de sombras. Se adentraron en una investigación frenética, escudriñando archivos, analizando transacciones, sumando conexiones. A cada momento, su confianza se iba construyendo, y con ella, una red invisible comenzaba a formarse a su alrededor. La rabia y la necesidad por proteger a su hermana la empujaban hacia un nivel más profundo de determinación. A medida que las pruebas acumulaban, se dio cuenta de que cada respuesta que buscaba iba acompañada de nuevos dilemas. Cada descubrimiento revelaba más interrogantes. Una noche, mientras revisaba meticulosamente un documento que podía ser crucial, la verdad golpeó su mente con la fuerza de un rayo. «El Lobo no solo es un criminal», murmuró para sí misma, la revelación encendiendo una luz roja en su mente. «Es un funcionario, parte del sistema que dice protegernos». La traición entrelazaba más que solo su destino, estaba metido en el entramado que había jurado defender. María comprendió que su lucha no sería solo contra un hombre, sino contra un sistema que se alimentaba del silencio y la complicidad. El tiempo parecía desvanecerse a su alrededor, mientras el sudor impregnaba su piel. ¿Qué hacía ahora frente a esta revelación? Antes de que pudiera procesar, un rostro oscuro cruzó su mente y la adrenalina la llevó a una nueva dirección. La verdad era inquietante, pero estaba lista para enfrentarse a ella. La pregunta era, ¿cuáles serían las consecuencias? La reflexión se desvanecía mientras una nueva trama comenzaba a tejérsele. El lobo ya no era solo un enemigo a vencer, era un blanco a exponer, y ella estaba más decidida que nunca a salir victoriosa de esta guerra de sombras. Enfrentar al sistema supondría más que escoger un bando, requeriría una fuerza que aún no sabía si poseía. El sonido sutil de su teléfono vibrando rompió la atmósfera tensa. Al leer el mensaje, la ansiedad se disparó. «He descubierto algo importante sobre el lobo, necesitas verlo, es ahora o nunca». El tiempo se comprimía de nuevo y con él sus dudas se tenían que disolver. A su alrededor todo comenzaba a cambiar y María lo entendió. El momento de la verdad se acercaba y ahora no había vuelta atrás. ¿Sería realmente lo suficientemente fuerte para enfrentar no solo a el lobo, sino a todo lo que su descubrimiento traería consigo? María sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras leía el mensaje, cada palabra vibrando con una urgencia que la impulsaba a actuar. Sin pensarlo 2 veces, respondió con un «¿dónde?», que revelaba su disposición a enfrentarse de nuevo al misterio que envolvía al lobo.
Mientras se deslizaba por las sombras de su habitación, el aire parecía espeso. Su mente giraba como un torbellino, cuestionando cada paso que estaba a punto de dar. Contactar a quien había enviado el mensaje era un movimiento arriesgado, pero su instinto le decía que podría ser crucial para rescatar no solo a su hermana, sino también a otros que pudieran estar atrapados en las garras del mismo sistema corrupto. Optó por reunirse en una cafetería apartada, un lugar donde las miradas vigilantes no podían interrumpir su intercambio. Cuando llegó, su corazón latía fuertemente, no solo por la carga emocional de la misión, sino por el juego mental en el que Se había sumergido. Enfrentarse a una trama tan densa iba más allá de su carrera como abogada. Ahora se trataba de exponer la verdad, de rasgar la piel de un monstruo que se escondía bajo la superficie. El rostro que se materializó frente a ella pertenecía a Fernando, un antiguo colega del Ministerio Público que había tenido su cuota de desilusiones. Su expresión era grave, pero sus ojos brillaban con una chispa de rebeldía. Era el tipo de aliado que podía sumar valor al equipo que quería construir. Sé cosas sobre el lobo que podrían cambiarlo todo, comenzó, dejando caer la frase como una bomba. María contuvo la respiración, consciente de que cada palabra que siguiera cargaría su futuro. Fernando se inclinó hacia ella, susurrando en voz baja. Hay una investigación oculta, un caso que involucra a varios funcionarios encubiertos. El lobo es solo la punta del iceberg. Mientras él hablaba, María comenzó a percibir el alcance de aquello. Las conexiones que quería explorar se expandían. El laberinto que había imaginado apenas mostraba sus primeras capas. ¿Cómo accediste a esa información?, indagó, la curiosidad en su voz entremezclándose con un atisbo de preocupación. En el entorno legal, las lealtades se compraban y se vendían. Tengo mis métodos, contestó Fernando con una leve sonrisa, reafirmando su papel como un informante riesgoso. María se dio cuenta de que su natural desconfianza podría jugar a su favor, pero también tenía que tomar en cuenta que la reciprocidad era necesaria. Sin embargo, el deseo de tener a alguien como él a su lado envolvía su mente en un dilema. Necesitamos ser un equipo, pero eso implica confianza. Fernando asintió, comprendiendo su punto. María podía ver que había un fuego dentro de él, un deseo de luchar contra el sistema que también lo había defraudado. Tal vez no era el único que mantenía una antorcha encendida para resistir la oscuridad que los rodeaba. Tras un intercambio de datos y una comprensión más profunda de cómo el engranaje del sistema colaboraba con el crimen, se despidieron con un sentido renovado de propósito. María sentía que sus cimientos temblaban, pero también que había comenzado a construir algo significativo. Sin embargo, esa clarividencia venía acompañada de una sombra de incertidumbre. Si iba a reunir a un equipo de apoyo, debía ser muy cautelosa acerca de a quién involucrar. Al llegar a casa, su mente oscilaba entre las posibilidades y los peligros. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a el lobo, sus propias acciones la conducían a una intersección moral en la que pondría en juego su carrera y posiblemente su vida. Mientras meditaba sobre el futuro, la noche se sentía ominosa y llena de desafío. Con la investigación de Fernando al alcance, un impulso impulsivo le sugirió que era hora de dar un golpe más fuerte. Era el momento de realizar un movimiento, conseguir acceso a la información que el lobo había mantenido bajo llave, los documentos secretos que podrían poner en jaque al sistema. Ese instante, cada pregunta que había estado debatiendo durante días se amalgamaba en un singular propósito. Sacudir el sistema implicaría más que solo un acto de encuentro. Sería una llamada a la acción para exponerse a sí misma y posiblemente a su hermana al mismo monstruo que había jurado combatir. El horizonte de su camino se oscurecía con nubes de incertidumbre, pero María comprendió que su destino estaba en juego. Cuando finalmente se dispuso a cerrar su computadora, un nuevo mensaje apareció. Se rumorea que el lobo está planeando un movimiento arriesgado. Debes estar alerta. El sudor apareció de nuevo en su frente, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. La red comenzaba a tejerse con más fuerza, pero también se anudaba el riesgo.
Cada decisión que tomara sería fundamental. La falta de cuidado podría llevar a un colapso total. ¿Cómo iba a salir adelante sin ser devorada por las sombras? Esta jugada no solo definiría su carrera, sino que daría forma a su identidad misma. La verdad estaba más cerca que nunca, tal como el peligro que acechaba en cada esquina. ¿Sería capaz de llevar a cabo su misión sin dejar a otros en el camino? La respuesta escondida en el siguiente movimiento que ella decidiría hacer. La primera luz del día se filtró por las rendijas de las persianas, iluminando la habitación de María mientras se revolvía en la cama, la mente repleta de inquietudes. Dormir se había convertido en un lujo distante. Cada noche su cuerpo ansiaba descanso, pero su mente se negaba a ceder a la fatiga. Se levantó, decidida a convertir ese insomnio en un recurso, una herramienta de estrategia. Con cada sorbo de café, sus pensamientos se clarificaban. La urgencia por obtener acceso a los documentos secretos que el lobo guardaba celosamente se convertía en un objetivo primordial. Su mente estaba en un tira y afloja. Por un lado, la posibilidad de terminar con un sistema corrupto a través del conocimiento. Por otro, el temor de que una acción impulsiva pudiera costarle caro, incluso la vida de su hermana. Luego de varios minutos de escrutinio mental, María decidió que no podía permitirse dejarse llevar por el miedo. Abrió su computadora y comenzó a investigar. Había que ser ingeniosa, hacer movimientos sutiles que no levantaran sospechas. La habilidad legal que había perfeccionado a lo largo de los años se transformaría en su mayor aliada. Al buscar información sobre los funcionarios involucrados con el lobo, también identificó a un viejo amigo, Miguel, quien había trabajado en la fiscalía. Sabiendo que las lealtades a menudo son efímeras en estos círculos, sintió un pequeño escalofrío en su interior. ¿Sería capaz de confiar en él? Las horas transcurrían mientras María ponderaba la situación. Finalmente, decidió un canto a la veracidad mezclada con el riesgo. Contactarla a Miguel sería una estrategia, aunque los peligros de involucrar a alguien con conexiones continuas en el sistema la mantenían alerta. En su mente trazó el perfil de Miguel, carismático, astuto, tal vez lo más cercano a un amigo. Pero, ¿sería también un potencial traidor? Al día siguiente, el fuerte aroma del café llenaba el aire mientras se sentaban en el mismo café donde había discutido anteriormente con Fernando. Miguel miraba a su alrededor de forma inquisitiva. Su mirada se posó en María, y la expresión preocupada de ella le indicó que había algo más que un reencuentro amistoso. «¿Qué está pasando, María?», preguntó, la voz grave y baja. La había conocido bien, su lengua afilada era conocida entre sus colegas. «Necesito tu ayuda. Hay un caso desmoronándose, y el lobo está en el centro de todo. Creo que hay documentos ocultos que podrían llevar al sistema a tambalearse, pero necesito a alguien con experiencia cerca», respondió, sintiendo el peso de cada palabra. Miguel la observó con atención, midiendo la gravedad de su proposición. «¿Y qué te hace pensar que esto no te traerá más problemas de los que ya tienes?». En esa pregunta María discernió un dilema moral más profundo, el papel que cada uno desempeñaba en el entramado corrupto que ambos conocían tan bien. Al final, su sisada lucha interna lo llevó a hacer la oferta que cambiaría el rumbo de su propia vida. «Lo que necesito es información, una forma de acceder a las fronteras de las ilusiones». Mientras el tiempo avanzaba, ambos comenzaron a elaborar una estrategia silenciosa, teléfonos desechables, contraseñas compartidas, una posible infiltración. Los miedos eran palpables, pero la determinación de María estaba sumamente enfocada. En medio de las complicaciones, una revelación inesperada apareció en el horizonte. «He escuchado rumores de que el lobo tiene un encuentro programado con potenciales aliados. Si podemos acceder a esa reunión, podríamos obtener pruebas suficientes para derribar su imperio», dijo Miguel, sus ojos iluminándose con la idea. «Necesitamos actuar rápido», enfatizó María, decidida. Cada minuto contaba, y cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de su misión. La preparación mental y emocional había alcanzado un punto crítico. A medida que trazaban un mapa de sus próximos movimientos, una sensación de adrenalina fluyó por sus venas.
Sin embargo, una pregunta resonaba en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba con cada decisión. El reloj avanzaba. Enfrentar a el lobo no sería solo una prueba de habilidad, sino un verdadero combate de la moralidad de una mujer que se negaba a ceder. Mientras comenzaba a vestirse para lo que sería el momento culminante de su vida, un último mensaje interrumpió el intenso foco en su mente. El lobo sospecha que hay una traición inminente en su círculo. Actúa con rapidez. El sudor frío resbaló por su frente mientras un escalofrío de anticipación y pavor se apoderaba de ella. La verdad estaba más cerca que nunca, e iba a desatarse en un enfrentamiento que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba lista para lo que eso significaría? El tablero estaba dispuesto y las piezas empezaban a moverse. María se encontraba en el umbral del cambio. Fuerte y decidida que nunca. Las horas que le habían llevado a este momento habían sido desgastantes, llena de decisiones difíciles y revelaciones impactantes. Pero sabía que era el momento de actuar. Había transformado su miedo en un impulso decidido que la llevaba hacia la confrontación con el lobo y su imperio corrupto. Con el apoyo de Fernando y Miguel, había comenzado a construir un plan meticuloso. Comprendía que debía infiltrarse en el círculo del lobo de manera astuta, y su formación como abogada le otorgaba las herramientas necesarias para hacerlo. Las conexiones que había tejido en el pasado ahora se transformaban en un potente recurso, y María se había convertido en una estratega capaz de desafiar las reglas del juego. «Debemos asistir a esa reunión», dijo Miguel, su voz grave resonando en la oscuridad de la sala. «Si conseguimos acceso a la información correcta, podremos presentar cargos sólidos y desmantelar el imperio que ha construido el lobo». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La adrenalina corría a raudales por sus venas mientras su mente procesaba la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. No solo eso, necesitamos asegurarnos de que Laura esté a salvo. Si algo sale mal, el precio será demasiado alto, respondió con determinación. A pesar de la tensión, el deseo de proteger a su hermana se había entrelazado con el fuego de su ambición personal. La lucha de María se había transformado en algo más que la simple defensa de su familia. Era la reafirmación de su vida, el reconocimiento de su propio valor y su compromiso con la justicia. Enfrentar a el lobo significaba retar no solo sus temores, sino también los límites de su propia fortaleza. La noche de la reunión llegó y el ambiente estaba electrificado. María recordó la tormenta interna que había sentido al comenzar este viaje. Estaba en un lugar donde el miedo y la ambición se entrelazaban, pero ahora sabía que su voz era su arma más poderosa. Con cada paso que daba hacia la infiltración, se sentía más segura de sí misma y consciente de la mujer formidable en la que se había convertido. «Recuerda, si te ves comprometida, no dudes en usar la evidencia que hemos conseguido», le susurró Fernando mientras se preparaban para entrar en la sala donde el lobo y su grupo se reunían. María asintió. El sistema había fallado en numerosos aspectos, pero ella estaba decidida a ser una fuerza de cambio. Las sombras que había esquivado durante años ahora eran sus aliadas, y cada susurro de información que había acumulado se convertiría en su instrumento de justicia. La reunión comenzó, y su corazón latía con fuerza. Las miradas de los presentes eran intensas, y la atmósfera cargada de ansiedad. María observó con atención al lobo, una serpiente sibilante en medio de sus seguidores, sintiendo el peso de sus propios votos y promesas. Tras escudriñar al grupo, se sintió preparada. La verdad no se puede esconder para siempre, resonó en su mantra, un mantra que la había guiado hasta este punto. A medida que la conversación avanzaba, María se dio cuenta de que el lobo no tenía idea de los peligros que cernían sobre él. Sus ojos brillaban con arrogancia, ignorando que su imperio estaba construyendo su propia tumba. En el momento oportuno, María hizo su jugada. Se levantó, su voz resonando con claridad en la sala. «Lo que están haciendo aquí es un crimen», declaró, la tensión palpable. «No solo están manipulando a otros, están bajo la mira de la ley, y tengo las pruebas que demostrarán su culpabilidad. No tendrán más refugio en la oscuridad».
Los murmullos crecieron y el ambiente cambió drásticamente. La mirada del lobo se tornó feroz, pero María no retrocedió. En ese instante comprendió que no solo luchaba por su hermana o por los que habían sufrido bajo su mandato, sino también por su propia libertad. Estaba reclamando el control que nunca había creído merecer. «Cierra la boca, abogada», gritó el lobo, pero el desafío de María lo había mostrado como lo que era, un tirano asustado por la verdad. Al ver la reacción de confusión en su círculo, María sintió que la balanza se inclinaba. Esa no era solo una batalla por la justicia, era su viaje hacia la transformación. Había demostrado no solo su valía, sino también que el cambio era posible. «Desenmascararé cada una de sus mentiras y acabaré con la corrupción que han cultivado, no solo por mí, sino por todas las voces que han sido silenciadas. Es el momento de que se haga justicia», pronunció con una autoridad que resonó en cada rincón de la sala. El lobo, en shock, retrocedió, su imperio crujía a sus pies. En un instante, todos entendieron que la revelación había comenzado, ya no sería el secreto oculto tras las sombras. María había decidido dirigirse a la luz, a la verdad, y cada acción que había tomado la había llevado a este triunfo personal. Cuando la policía irrumpió en el lugar minutos después, las caras de los presentes se tornaron en un torbellino de incredulidad. Finalmente, el lobo sería confrontado por sus crímenes. Y mientras María observaba cómo su mundo se desmoronaba, una profunda satisfacción la invadió. Había enfrentado al monstruo y al hacerlo liberó no solo a su hermana, sino también a la mujer que había luchado por salir de las sombras. María se había convertido en la abogada que siempre había soñado ser, la que nunca se rendiría ante las adversidades, la que no temía al poder, sino que elegía desafiarlo. A partir de ese día, ya no solo sería reconocida como una abogada, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Con su hermana a salvo y un futuro renovado por delante, el viaje había culminado en una victoria personal que resonaría más allá de los muros que habían intentado oprimirla. Ahora, ella sabía que la verdadera fortaleza reside en enfrentar la vida con autenticidad y determinación. Y en ese nuevo camino se comprometió a seguir luchando, no solo por otras personas, sino también por los ideales que, al igual que ella, nunca debían ser silenciados. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.